Espero se encuentren bien y que hayan tenido una buena semana. Hoy día, bueno, no sé dónde viven ustedes, pero acá por lo menos en la sexta región está particularmente helado, hace mucho frío, ¿ya? Así que, bueno, empecemos. En realidad la ayudante de hoy día no es tan larga y trata los tópicos de teorema de Green, ¿ya? En ambas versiones, en dominios simplemente conexos y en dominios múltiplemente conexos, ¿ya? No sé si vieron ya eh, el teorema de Green. Si lo repasaron ya, en clase me imagino que sí, pero ustedes lo vieron. Sí, Ya. Bueno, me imagino que todos lo vieron, pero por si es que hay alguien que todavía no, o incluso para repasar, vamos a revisarlo acá, ¿ya? Vamos a revisar lo que es primero el teorema de Green en dominios simplemente conexos y después en múltiplemente conexos, y después vamos a empezar a desarrollar los ejercicios, ¿ya? Bueno, en primer lugar, tenemos el teorema de Green para dominios simplemente conexos, ¿ya? ¿Qué quiere decir que un dominio sea simplemente conexo? Creo que lo mencioné la ayudantía pasada. Es cuando un conjunto no tiene hoyitos, por decirlo así. Eh, lo, voy a, lo voy a dibujar. Es como, por ejemplo, un conjunto así. Esto es simplemente conexo porque no tiene ni un hoyito adentro. ¿Ya? Es como que todo está juntito. Este también un dominio simplemente conexo. Sería múltiplemente conexo si le aparecieran cosas así. ¿Ya? Este ya no es un dominio simplemente conexo porque tiene un hoyito ahí. ¿Ya? Si tiene otro, bueno, menos. O incluso si le falta un punto. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce como múltiplemente conexo. Entonces aquí hay uno simplemente conexo y múltiplemente conexo. Ya bueno. El primero de los teoremas habla de un dominio simplemente conexo. Y dice que sea de una región en el plano cuya frontera es la traza de una curva simple, ¿ya? Esta frontera es la curva sobre la que nosotros queremos integrar. La hipótesis sobre esta curva, sobre esta frontera, son que es simple, cerrada, suave y seccionalmente regular, ¿ya? Que sea cerrada es sumamente importante y que sea suave igual, o sea que no puede tener esquinas, ¿ya? Y seccionalmente regular. Eh, bueno, dice sea omega un conjunto abierto en R2 tal que el, esta región D, junto con su frontera, están contenidos en este dominio omega. Y sea este campo vectorial de clase C1, ya, o sea que es una vez diferenciable y esta derivada es continua, tal que lo denotamos por P, E, Q. Ya, esas son las componentes del campo vectorial. Entonces, si se tiene toda esta hipótesis y la frontera es recorrida en sentido antihorario, se verifica que la integral sobre la frontera, o sea, sobre la curva, es igual a esta integral doble, ¿ya? De esta diferencia de derivadas, ¿ya? Es la derivada de la segunda componente respecto a x menos la primera componente, la derivada de la primera componente respecto a y, ¿ya? ¿Y en qué región integramos? Integramos en la región que encierra la curva, ¿ya? Entonces, bueno, si volvemos a esta región de acá, en el caso de la primera, si a esta región yo le llamo gamma, ¿ya? Ya a esto de adentro le llamo D, ya que esto vendría siendo D. Entonces, lo que me está diciendo es que integrar sobre la curva es lo mismo que integrar el área que está dentro, ¿ya? Pero con ese argumento que aparecía, de que es la derivada respecto a x de la segunda componente menos la derivada respecto a y de la primera componente, ¿ya? Bueno, eso es lo que dice el teorema de Green en un dominio simplemente conexo. En el caso de uno múltiplemente conexo no es muy diferente, ¿ya? Bueno, aquí aparecen muchas hipótesis, pero en realidad son muy intuitivas, ¿ya? En este caso, si tuviéramos una región múltiplemente conexa como este dominio de acá, entonces lo que nos dice es que la integral sobre esta curva de afuera, la más grande, es igual a la integral sobre el dominio, ¿ya? Sobre todo lo que está dentro,
esa es una integral de área, más las integrales de líneas sobre estas curvas más chiquititas, ¿ya? Eso es lo que está escrito acá abajo, ¿ya? Entonces ahí tenemos la integral cerrada sobre la curva más grande, es igual a la misma integral de área de antes, dentro de toda el área, ¿ya? No eliminando los pedacitos que están dentro de las otras curvas. Es todo el área que me cierra la curva grande, más las sumas de las integrales de líneas sobre esas curvas más chiquititas, ¿ya? Ahí vamos a ver un ejemplo en donde debería quedar más claro, ¿ya? Y aquí va a estar eh, en esta presentación para que lo revisen cuando quieran. Bueno, vamos a la pregunta 1. La pregunta 1 dice, considere la curva polar gamma 1 de ecuación R igual a 2 menos 2 seno de t, orientada en sentido positivo desde el punto 0, menos 4 hasta el punto 0,0. Nos dicen que utilizando el teorema de Green, calculemos el valor de esta integral. La integral sobre la curva gamma 1 de x de la raíz de x al cuadrado más y cuadrado en dx. Ya. Bueno, primero que todo veamos qué es la curva R. ¿Ya? ¿Qué representa? Bueno, esto es una cardioide que tiene las siguientes formas. Si este es el eje Y y el eje X, la cardioide tiene esta forma. ¿Ya? Donde aquí está el punto 0, 0, menos 4 y este es el punto 0,0. ¿Ya? Entonces, eh, la curva sería esta de acá solamente, este pedacito de acá. ¿Ya? Bueno, esta, si se fijan ustedes, es una curva que no es cerrada, ¿cierto? Pero nos piden utilizar el teorema de Green. Entonces, y sabemos que para utilizar ese teorema tenemos que tener una curva cerrada. Entonces lo que hacemos es cerrar esta curva, ¿ya? ¿Y cómo la cerramos? Bueno, aquí la podemos cerrar con muchas curvas. Podríamos cerrarla, por ejemplo, con la otra mitad de la cardioide, podríamos cerrarla con una cosa que sea medio rara, pero hay una curva en particular que es la más sencilla, ¿ya? Y que es la recta que une ambos puntos. La recta que une aquí el 0, 0 con el 0, menos 4, ¿ya? Así que vamos a unir estas dos con esa recta, ¿ya? Y tenemos ahora que esta, que vamos a llamar gamma a la curva total, es una curva cerrada, ¿cierto? Entonces, sobre esa curva gamma sí podemos aplicar el teorema de Green, ¿ya? Entonces tenemos que esta es gamma 1, este segmento de cardioide, gamma 2, el segmento de recta, y gamma, la curva total, ¿ya? Bueno, esto es lo que le acabo de decir. Ya gamma es la curva total, gamma 1 es este segmento de curva de la cardioide y gamma 2 el segmento de recta, ¿ya? El mismo dibujito. Eh, ¿Cómo fue? Ah, ya. Ahora, por el teorema de Green, tenemos que se cumple esto, ¿cierto? Esto es lo que nos dice el teorema de Green, que la integral sobre la curva en el campo vectorial es igual a la integral sobre el dominio que encierra, como lo que está dentro de la curva, de esta diferencia de derivadas, ¿ya? En este caso, P, que es lo que multiplica al dx, es 0, ¿cierto? Porque no tenemos dx. Entonces tenemos 0 en ese lado, y lo que multiplica al di es raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Entonces, lo que aparece acá, en este lado, es la derivada de q respecto a x, que sería esto, menos la derivada de p respecto a y, que es 0. Entonces sería esto de acá, ¿ya? X partido en la raíz de x al cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a integrar acá, ¿ya? Esto de aquí, sobre esta región, ¿ya? Para hacerlo, nos conviene utilizar coordenadas polares, ¿ya? Esto es lo primero que vimos en el curso, la primera parte donde lo de integrales dobles, ¿ya? Entonces vamos a utilizar coordenadas polares. Eh, claro, porque al final
esta es la integral sobre toda la curva, sobre todo gamma, ¿cierto? Pero a nosotros nos interesa solamente la integral sobre el segmento de cardioide. Eso es lo que nos están preguntando. Pero sabemos que integrar sobre toda esta curva es lo mismo que integrar sobre gamma 1 más integrar sobre gamma 2, ¿cierto? Esto de acá. Esta es lo que tenemos en un principio, pero esta integral de la izquierda es lo mismo que la integral sobre gamma 1 más la integral sobre gamma 2, y de aquí podemos despejar la integral sobre el segmento de cardioide, que es precisamente lo de acá, ¿ya? Entonces vamos a calcular ambas cosas por separado. Primero calculemos esta integral de acá, la integral sobre gamma 2. Y gamma 2, recordemos que era este segmento de recta, ¿ya? Entonces tenemos que parametrizarlo. Y, bueno, pues si no se acuerdan, cuando nosotros queremos parametrizar un segmento de recta que empieza en A y termina en B, la parametrización queda como B por T más 1 menos T por A, ¿ya? Con T moviéndose entre 0 y 1, ¿ya? En este caso, A vale 0, menos 4, porque ahí es donde parte, y el B es 0, ¿ya? Ah, no, 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 en este caso A es 0,0 porque parte aquí, ¿cierto? Llega hasta este punto de la cardioide y después la recta baja empieza desde acá y llega hasta donde termina la curva. Entonces, A es 0,0 y B es 0, menos 4, ¿ya? Que sería, bueno, la parametrización queda como acá, 0, menos 4t, ¿ya? Y al reemplazar el valor del campo vectorial que queremos calcular, que sería esto de acá, en la parametrización de la curva obtenemos que vale 4t. Y el diferencial de i vale menos 4 por dt, ¿ya? Que es simplemente derivar y reemplazar. Derivar esto, que quedaría, bueno, lo mismo, menos 4 dt. Entonces integramos. Esa integral es lo mismo que esta integral de acá, es la integral de línea sobre la curva. Y eso quedaría menos 16 porque es 4t por menos 4 dt. Entonces sería 4 por menos 4 menos 16, la integral de 0 a 1 de t en dt. La integral de t es t al cuadrado medio, evaluada entre 0 y 1, lo que me quedaría menos 8, ¿ya? Entonces, menos 8 vale esto de acá. Ahora nos falta esta integral sobre el dominio, sobre R. Bueno, ahora vamos a considerar coordenadas polares porque estamos trabajando en una integral doble, y donde en coordenadas polares x es igual a r coseno de t y y es igual a r seno de t. Y como estamos integrando solamente este lado de acá, en coordenadas polares tenemos que hacer que el ángulo vaya desde menos pi medio, ¿cierto? Que desde acá abajo hasta pi medio. O sea que recorra esta R, este dominio R, así. Entonces va a ir desde menos pi medio hasta pi medio. ¿Y cómo quedaría? Bueno, nosotros ya calculamos lo que había que integrar acá, que sería esto. Sería la integral desde menos pi medio hasta pi medio en el ángulo y desde 0 hasta 2 menos 2 seno de t en el radio y aquí reemplazamos el x por r coseno y el y por r seno y obtenemos esta expresión de acá. Por r, que es el jacobiano, en dr en dt, ¿ya? Integramos respecto a r y nos va a quedar r cuadrado medio, evaluado desde 0 hasta 2 menos 2 seno de t, lo reemplazamos, nos queda esto, aquí podemos factorizar por 2, nos sale como un 4 por el cuadrado, y aquí me va a quedar un 2, ¿cierto? Afuera, esto de acá. Y aquí puedo hacer un cambio de variable, puedo llamar u es igual a seno de t, con lo que du es igual a coseno de t, y además cambiamos también los límites. Aquí debería ser pi medio. Entonces cambiamos los límites también, con lo que va a quedar que u se va a mover entre menos 1 y 1. Por lo que esta integral va a valer lo de aquí, ¿cierto? Al desarrollar ese cuadrado obtenemos esto,
Y bueno, aquí ya es una integral de un polinomio en una sola variable, así que no debería ser tan complicado. Aquí va a quedar u menos u cuadrado más u al cubo tercio, evaluado entre menos 1 y 1. Y al calcularlo, todo eso van a llegar a un tercio, ¿ya? Entonces, eso es lo que vale esto. Eso quiere decir que esto vale un tercio. Entonces, la integral sobre la curva que nosotros queremos encontrar es un tercio menos el valor de esta que era menos 8. Entonces sería un tercio menos menos 8. Esto es. Bueno, eh, tercio menos 2. Bueno, no, era 16 tercios. ¿Sí? 16 tercios menos menos 8, con lo que queda 40 tercios. Entonces 40 tercios es eh, el valor de la integral sobre el segmento de cardioide, que era lo que estábamos buscando. ¿Ya? Aquí, entonces, lo que, lo que importaba era notar que eh, el teorema de Green que nos pedían utilizar no se podía usar al tiro porque teníamos una curva que no era cerrada. Entonces, lo que hicimos fue cerrar la curva y posteriormente calculamos utilizando el teorema de Green. Ya. Llegamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, sea gamma igual a gamma 1 más gamma 2 más gamma 3 más gamma 4, el contorno recorrido en forma positiva del trapecio de vértices A00, B11, C21 y D30. O sea, es el trapecio que resulta de unir todos esos puntos. Nos piden determinar el valor de esta integral. ¿Ya? Bueno, si nosotros no tuviéramos la herramienta de el teorema de Green, entonces lo que tendríamos que hacer es calcularlo directamente, ¿cierto? Pero aquí ya vemos que tendríamos que integrar un seno de e a la x, que en realidad no sé si se puede hacer, así que queda medio feo. Pero nosotros tenemos el teorema de Green, que nos dice que integrar sobre el trapecio, sobre el contorno del trapecio, es lo mismo que integrar eh, sobre el área del trapecio la función derivada de esta respecto a x menos la derivada de esta respecto a y, ¿ya? Entonces vamos a utilizar eso. La derivada de esto respecto a x, si se ven, no es para nada complicado, es 3x cuadrado, y la derivada de esto respecto a y es 0, ¿ya? Entonces, esta integral de acá va a ser precisamente esta integral de área, ¿ya? Y esto al final va a ser la integral de x al cubo. Bueno, eh, bueno, esto aquí no nos va. Después lo voy a arreglar en la pauta, se lo voy a mandar bien corregido. Ya, entonces va a quedar, bueno, va a quedar la integral sobre el área del trapecio, ya que van a tener que eh, como que encontrar los límites para esto, pero van a llegar a que el y se va a tener, el x se va a tener que mover entre y 3 menos y, ¿ya? Y la integral es de 3x cuadrado. La integral de esto es x al cubo, evaluado desde y hasta 3 menos y. Y ahí es cosa de evaluar. Esto va a quedar un cubo, ¿ya? Desarrollan ese cubo, van a llegar a esta expresión y esto lo integran y lo evalúan y van a llegar a 16, ¿ya? Aquí me salté todo el paso de esta integral, de acá, pero no debería ser muy complicado, ¿ya? Porque es cosa, al final cada vértice
sea, cada arista del trapecio es definida por una recta, la recta que une los puntos. Así que es cosa de definirse esa recta, encontrarla y ver el dominio de cada variable, ¿ya? Entre qué valores se mueven. Y después voy a arreglar eso y se los voy a mandar. Bien. La tercera pregunta dice, considere gamma el lazo de la lemniscata de ecuación x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a 2x, que se encuentra en el primer cuadrante y que se recorre en orientación positiva. Nos pide determinar el valor de esta integral, ¿ya? Bueno, la lemniscata, por si no lo recuerdan, tiene esta forma, ¿ya? Y nos están diciendo que es esta lemniscata, pero solamente en el primer cuadrante, o sea, este pedacito de la lemniscata. Al utilizar coordenadas polares, ¿ya? Y reemplazar acá, aquí va a quedar r al cuadrado, va a quedar r a la cuarta, eh, bueno, va a quedar esto, r al cuadrado igual a seno de 2 teta, ¿ya? Y el ángulo claramente se va a tener que mover entre 0 y pi medios porque estamos en ese sector, ¿cierto? Estamos en el primer cuadrante. Entonces, eh, vamos a utilizar el teorema de Green nuevamente porque tenemos una curva cerrada, ¿cierto? Que es este pedacito de acá de la lemniscata que está en el primer cuadrante. Eh, y además es una curva suave y el dominio también es C1. ¿Ya? El dominio, perdón, el campo vectorial es C1. Ya son dos polinomios, así que son diferenciables. ¿Y cómo quedaría? Quedaría que esta integral sobre la curva es igual a la integral sobre el área que nos cierra de esto derivado respecto a x menos esto derivado respecto a y, ¿ya? Que sería todo acá. Esto derivado respecto a x es y cuadrado menos esto derivado respecto a y que es x al cuadrado. Entonces quedaría esto, ¿ya? ¿Y sobre qué? Sobre el área que está encerrado por la curva, que sería esto, ¿ya? Aquí, si utilizamos coordenadas polares, tenemos que el ángulo se va a mover entre 0 y 2pi y el radio se va a mover entre seno y la raíz del seno de 2 teta, que queda dada por esta ecuación. ¿Ya? Y reemplazamos en las coordenadas polares, quedaría r cuadrado seno cuadrado menos r cuadrado coseno cuadrado por r, porque este es jacobiano, en dr en d teta. ¿Ya? Aquí podemos factorizar por r cuadrado, va a quedar un r al cubo afuera, seno cuadrado menos coseno cuadrado. Aquí, por la identidad trigonométrica, nosotros sabemos que coseno al cuadrado menos seno al cuadrado es igual a coseno de 2 teta. Así que aquí, si le colocamos un menos al frente, nos va a quedar menos coseno de 2 teta, ¿ya? E integramos esto, el r, va a quedar r a la cuarta cuartos entre 0 y raíz de seno de 2 teta. Al evaluar esto va a quedar un seno al cuadrado de 2 teta, ¿cierto? Porque la raíz se me va con un cuadrado y me va a quedar un cuadrado, me va a quedar seno cuadrado de 2 teta por esto. Pero el seno cuadrado yo lo puedo escribir eh, claro, aquí yo tengo que el coseno es la derivada de seno, entonces puedo hacer un cambio de variables eh, y llegar a esta expresión. Al integrar me va a quedar que menos 1 partido en 24 seno al cubo de 2 teta evaluado entre 0 y pi medio. Y bueno, el seno de 0 es 0 y el seno aquí si evalúan en pi medio va a quedar pi, ¿cierto? Porque va a quedar 2 por pi medio, va a quedar seno de pi y eso también es 0. Entonces, la integral de línea sobre esta lemniscata en este campo vectorial es igual a 0, ¿ya? Y lo hicimos utilizando el teorema de Green, lo que de nuevo nos facilitó bastante los cálculos, ¿ya? La pregunta 4 dice, usando el corolario del teorema de Green,
determine el área encerrada por el astroide de ecuaciones paramétricas x igual a 2 coseno al cubo de teta e y igual a 2 seno al cubo de teta con teta entre 0 y 2 pi. Bueno, nos están pidiendo determinar un área, en este caso no nos están dando un campo vectorial, ¿cierto? Pero nos están hablando del corolario del teorema de Green, ¿ya? ¿A qué corolario se refiere? En realidad el corolario es bastante fácil intuirlo, ¿ya? O deducirlo. Nosotros tenemos que el área de un conjunto, le voy a llamar omega, es igual a la integral doble sobre el conjunto, ¿cierto? En dA, ¿ya? Claro, eso, así se calcula el área de un conjunto en el plano, integrando dos veces sobre las variables, teniendo como dominio el conjunto, pero esto, si se fijan, tiene como la forma del teorema de Green. ¿En qué sentido? En que esto de acá, voy a tirar la primera, esto de acá, la integral de A es como esto, ¿ya? Y lo que tenemos entonces es que la derivada parcial de Q respecto a X menos la derivada parcial de P respecto a Y es igual a 1, ¿cierto? Que vendría siendo el argumento de esto. Entonces, si nosotros tenemos un campo vectorial tal que me satisface esto, que la derivada de su segunda componente respecto a X menos la derivada de su primera componente respecto a Y es igual a 1, entonces yo puedo decir que lo que yo integre, ¿ya? La curva que yo integre sobre este campo vectorial es lo mismo que calcular el área que está encerrada dentro de esta curva, por el teorema de Green, ¿ya? Entonces lo que hacemos es encontrar algún campo vectorial o darnos nosotros un campo vectorial tal que me satisfaga esto, ¿ya? Bueno, ¿y cómo podríamos hacerlo? Podríamos hacer que, por ejemplo, Q sea igual a, podría ser X, y P sea igual a menos I, ¿ya? Aquí podríamos, ya, sí, así. Q es igual a X y P es igual a menos I. Si Q es igual a X, entonces esto me va a quedar 1, y P, si P es igual a Y, esto me va a quedar menos 1, esto va a quedar 1 menos 1, 2, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros calculemos sobre este campo vectorial va a ser dos veces el área, ¿ya? O también aquí le puedo poner x medio, y medio, ¿ya? Entonces, ahí voy a tener lo que yo quiero, porque si yo derivo esto respecto a x me va a quedar un medio, menos un medio, me va a quedar un medio más un medio, eso es 1, ¿ya? Entonces, este podría ser un campo vectorial que me satisface eso, ¿ya? Como les digo, este es uno de los campos vectoriales, puede ser cualquiera, este es el más simple, por lo tanto es el que siempre se ocupa, ¿ya? Pero no es necesario que sea este. Ya, pero vamos a utilizar. Aquí, bueno, aquí le falta un, medio, por lo que le acabo de explicar, ¿cierto? Ya, Eh, ya, entonces derivamos esto respecto a teta y esto respecto a i para poder calcular esta integral de línea, ¿ya? Entonces, la derivada respecto a teta de x es igual a esto, menos 6 coseno cuadrado de teta seno de teta, y la derivada respecto a teta de i es igual a 6 seno cuadrado de teta coseno de teta. Y bueno, ya sabemos el valor de x e y, entonces x por
de i, que va a ser x' por de teta, por i' de teta, sí, por el de i, que es i' de teta, menos dx, que sería este de acá, x' de teta, por i, que es i teta. Entonces reemplazamos todos los valores y vamos desarrollando, ¿ya? Aquí al hacer todos estos productos va a quedar 12 seno cuadrado de teta coseno a la cuarta de teta más 12 seno a la cuarta de teta coseno de cuadrado de teta. Aquí podemos factorizar por coseno cuadrado del seno cuadrado y va a quedar, esto vale 1 y va a quedar 12 seno cuadrado de teta coseno cuadrado de teta. Pero el seno cuadrado de teta, nosotros sabemos que por la propiedad del coseno del ángulo medio, es igual a 1 menos coseno de 2 teta medio. Y lo mismo con el coseno cuadrado, solamente aquí queda con un más. 1 más coseno, 1 más coseno de 2 teta partido en 2. Aquí tiene una suma por diferencia, entonces va a quedar 1 menos coseno cuadrado de 2 teta, que sería esto de acá. Bueno, pero este coseno cuadrado, de nuevo, podemos ocupar la misma propiedad y vamos a obtener que vale 1 más coseno de 4 teta partido en 2. ¿Ya? Entonces desarrollamos esto y obtenemos que esto es igual a 3 por 1 medio menos coseno de 4 teta partido en 2. ¿Ya? Bueno, y aquí el área acotada por el asteroide va a quedar dada por esta expresión de aquí, que va a ser 1 medio. Bueno, ahí está el 1 medio que yo les decía que había que aparecer. La integral entre 0 y 2pi de x de teta y prima de teta menos x prima de teta por i teta en de teta. Esto ya lo calculamos, es lo que está acá arriba. Entonces va a quedar la integral de 3 1 medio menos coseno de 4 teta medio. Y eso ya es fácil de integrarlo. Quedaría teta medios por esto menos seno de 4 teta octavo. ¿Ya? El 8 sale porque queda dividiendo un 4 acá y por el 2 queda 8. Y evaluado entre 0 y 2pi, esto se me anula, ¿cierto? Porque me va a quedar un seno evaluado en múltiplos enteros de pi, así que se me va a 0. Y aquí me va a quedar 2pi menos 0, entonces me va a quedar 2pi. Se me va un 2, me queda 3pi medio, que es esto de aquí. Entonces esto vale el área sobre encerrado por el asteroide. ¿Ya? Si no tuviéramos esta herramienta de nuevo, hubiésemos tenido que calcular una integral doble ya para calcular el área. Pero sabemos por el teorema de Green que esta integral doble es lo mismo que integrar sobre algún campo vectorial. En este caso está dado por esta expresión, con un medio acá afuera. Así que sale mucho más simple de esta manera. ¿Ya? Así que ocupamos la herramienta y obtenemos que vale 3,5. ¿Ya? Ahora, la última pregunta dice relación con lo que es el teorema de Green en regiones múltiplemente conexas. ¿Ya? Vamos a echarle un vistazo a ese teorema ahora. Dice, sea P, Q un campo vectorial definido para todo X y que son distintos de más menos 3,0, ¿ya? O sea que estos dos puntos no pertenecen al dominio del campo vectorial, ¿ya? Y además tenemos que la derivada de Q respecto a X es igual a la derivada de P respecto a Y más 2, ¿ya? Nos piden considerar estas curvas. X al cuadrado por más Y cuadrado es igual a 25, esa es C1. C2 es X menos 3 al cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Y C3 es X más 3 al cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Todas orientadas en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si se sabe que el valor de esta integral es igual a y el valor de esta integral sobre C2 es igual a P, entonces nos piden determinar el valor de la integral de línea sobre C3. ¿Ya? Bueno, esto C1, ¿qué representa? Representa una circunferencia centrada en el origen
de radio 5, ¿cierto? C2 representa una circunferencia de radio 1 centrado en el punto 3,0. Y C3 representa una circunferencia centrada en el punto menos 3,0 y también de radio 1. ¿Ya? Tenemos que las tres, aquí tenemos un gráfico de las tres curvas. Aquí tenemos C1 afuera, esta de acá es C2 y esta de acá es C3. ¿Ya? Entonces podemos ver que esta en efecto es una región múltiplemente conecta, ¿cierto? Porque tenemos que a todo este círculo azul, que vamos a llamar D, le falta este pedacito, ¿cierto? Lo de adentro. Entonces, usando el teorema de Green para dominios doblemente conexos o múltiplemente conexos, tenemos que la integral de línea sobre esta curva más grande, que es la que está afuera, va a ser igual a la integral de área de todo lo que encierra esta región, todo lo que encierra la curva azul, más este pedacito de aquí, que es esta integral de línea sobre esta curva, más esta integral de línea sobre esta curva. ¿Ya? Este valor ya lo tenemos, ¿cierto? Es un dato. Nos están diciendo que vale A. Esto también lo tenemos. Nos están diciendo que vale B. Y lo que nos piden determinar es esto de acá, que es la integral de C3, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a la integral sobre C1 menos la integral sobre C2, ¿cierto? Porque pasamos para acá restando, menos esta integral de área, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que calcular, porque como les dije, esto ya lo tenemos y esto ya lo tenemos. Entonces, vamos a calcular esto de acá. ¿Cómo lo podemos calcular? No nos están diciendo expresiones explícitas para Q y el P, pero sí nos están diciendo que la derivada de Q respecto a X es igual a la derivada de P respecto a Y más 2. Entonces, si se fijan, acá podemos pasar esto restando y vamos a obtener precisamente lo que está dentro de la integral, ¿ya? El argumento de la integral. Entonces tenemos que lo que está dentro vale 2. Esto de aquí vale 2. Entonces sería la integral, la doble integral de 2 sobre el dominio D, ¿ya? Pero ¿eso qué es? Yo el 2, como es una constante, lo puedo sacar de esta integral y va a quedar la integral sobre el dominio, ¿cierto? Y como les dije delante, si nosotros hacemos la integral doble sobre un dominio en el plano de una función que es 1, ¿ya? Entonces el resultado de esa integral es el área de esa región, ¿ya? Entonces esto al final va a ser el área de ese círculo azul, ¿ya? Dos veces porque esto vale 2, ¿ya? Entonces aquí tenemos que el área, el radio de esto es 5, entonces va a quedar 5 al cuadrado por pi, porque ese es el área de un círculo, quedaría 25 por pi, y por 2 va a quedar 50 por pi, ¿ya? Entonces podemos reemplazar estos valores que acabamos de obtener en la original. Aquí va a quedar A igual a 50, esto debería ser un 50. A es igual a 50 pi más B, ¿cierto? Porque era la integral sobre la curva 2, más la integral sobre la curva 3 sobre el campo vectorial. Y bueno, aquí podemos despejar esta expresión que es la que nos pide y vamos a obtener que el valor de esta integral es igual a A menos B menos 50 pi, que es lo que acabamos de calcular. ¿Ya? Esas eran las preguntas de la identidad de hoy. Eh, Tengo entendido que la próxima semana tienen control, así que si tienen alguna duda de la materia, de la identidad de hoy, de algún ejercicio que hayan estado viendo y que no hayan entendido, yo creo que este es como el momento ideal para hacerlo. Tengo una consulta. Bien. Si, por ejemplo, en vez de que en este mismo ejemplo puede ver que las curvas que estaban dentro se pudieran
sobreponer, pero no como hacia la mitad, por ejemplo, un círculo y otro círculo, pero que estuviera dentro de la misma curva. ¿Cómo? O sea, mira, ¿puedes volver a la imagen de este mismo ejemplo? Mm, Esto. Claro, ahí los círculos que están adentro, Mm, las circunferencias que están adentro están dentro, pero ¿qué pasa si tocan la, la curva, o sea, la circunferencia que está más afuera, que como que lo intersecta? Claro, claro. Mira, eso es una de las hipótesis del teorema de Green para dominios múltiplemente conexos. ¿Ya? Nos dice que eh, la intersección de todas las curvas tiene que ser vacía. ¿Ya? Ah, ya, O sea que no se pueden tocar ah, ninguna de ya, ellas. ya, ya, ¿Ya? vale. ¿Alguna otra duda? Ah, sí, es como una duda. Sí, Aquí para este tipo de ejercicios normalmente te dan el campo escalar y la curva, nada más, ¿cierto? claro, Y claro, luego eso, se eso resuelve suele ser. como siempre. Disculpa. Claro, el campo vectorial en este caso. Ah, sí, perdón, Bueno, vectorial. aquí hubo un ejemplo que no vimos, un caso que no vimos, que era, por ejemplo, si en vez de tener una curva dentro del... A ver, lo voy a dibujar. Por ejemplo, ¿Y se tiene un cuadrado? claro, aquí tengo los ejes coordenados, ¿ya? Y me dan, por ejemplo, una, un campo vectorial que tiene esta forma. Uno, a ver, déjenme pensar en uno. Ah, claro, claro. Uno partido en x al cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Este campo está definido en todo el plano, menos en el cero, ¿cierto? Porque en el cero esto se me indefine, se me va a infinito. Así que el dominio de esto es múltiplemente conexo, porque le falta un puntito, ¿cierto? Le falta acá, en el medio. Entonces, ¿qué pasaría si me piden integrar sobre esta curva? ¿Ya? Pongámosle que es un círculo centrado en el origen, ¿ya? Me piden hacer esa integral, ocupando el teorema de Green, ¿ya? Eh, no podría ocupar el de simplemente conexos porque, de nuevo, el dominio no es simplemente conexo, le falta un puntito al medio, ¿ya? Pero es un punto, no es una curva como lo habíamos visto antes. Entonces, ¿qué sería en este caso? Lo que se suele hacer es encerrar este puntito, esta indeterminación, con una curva, ¿ya? Pero esta curva poniéndole un épsilon, ¿ya? Que dependa de épsilon. Entonces, por ejemplo, si es un círculo, eh, si es un círculo, quedaría como parametrizado de la siguiente manera. R de t, algo así como épsilon coseno de t, coma, épsilon seno de t, épsilon seno de t, ¿ya? Entonces, la idea es que este épsilon, al final va a ser, ustedes lo pueden tomar tan pequeño como quieran, hasta incluso deformarlo a un punto, ¿ya? Pero por lo general, cuando aparece un caso de sí, al calcular la integral, el valor de la integral no depende de epsilon, ¿ya? Entonces los epsilon se deberían ir o a lo más a cero, ahí depende del ejercicio, pero eso es importante, encerrar ese punto que está indeterminado por una curva, ¿ya? Que depende de epsilon en este caso, y después hacer tender el epsilon a cero. Eh, Depende del caso igual la curva que se tome. En este caso, por ejemplo, puede ser este círculo, pero si el campo vectorial es más algo del tipo elipsoide, entonces puede que aquí aparezca un 2, ahí es lo que más le convenga para hacer el cálculo de la integral, ¿ya?
Pero bueno, eso es lo que les quería decir, que si le aparece una indeterminación, como en este caso, tienen que encerrarla con una curva que dependa, cuyo radio dependa de epsilon, ¿ya? O de alguna variable que se vaya a hacer así. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no, estamos por concluir la ayudante de hoy día. Les voy a mandar el video con la pauta juntas, yo creo que en un ratito más. Me pueden contactar por WhatsApp o correo en cualquier momento de la semana si tienen alguna duda sobre la materia o sobre algún ejercicio. Éxitos, chicos, la próxima semana y en la que viene también. Así que nos estamos viendo. ¿Ya? Chao. Chao, gracias.